Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Everyone is Going to Die emerge, en 2024, como una propuesta cinematográfica que desafía las convenciones del thriller de invasión domiciliaria, insertándose en un momento particularmente complejo de la historia contemporánea. La película se gesta en los años inmediatamente posteriores a la pandemia global, cuando la conversación sobre masculinidad tóxica, consentimiento y dinámicas de poder alcanzaba un punto de ebullición cultural. El contexto de su creación está marcado por el movimiento Me Too y sus reverberaciones en la industria del entretenimiento, así como por un creciente cuestionamiento de las estructuras patriarcales tradicionales. Craig Tuohy, su director y guionista, concibió este proyecto en un momento donde el cine de género comenzaba a utilizarse sistemáticamente como vehículo para el comentario social directo, abandonando las metáforas veladas del pasado. El clima político de mediados de la década de 2020 proporcionó el sustrato ideológico para una obra como Everyone is Going to Die. Las tensiones sociales en torno a la justicia de género, el privilegio económico y la responsabilidad moral habían alcanzado una intensidad sin precedentes. La película no surge en el vacío, sino como respuesta a un zeitgeist específico, donde las audiencias demandaban que el entretenimiento tomara posición respecto a cuestiones de justicia social. El ascenso del cine independiente británico como espacio de experimentación política también juega un papel crucial, permitiendo que proyectos con agendas explícitas encontraran financiamiento y distribución. El año 2024 marca un momento donde las plataformas de streaming y los festivales especializados habían democratizado parcialmente el acceso al público, permitiendo que voces disidentes encontraran audiencias nicho sin necesidad de compromisos comerciales masivos. Tecnológicamente, la película se beneficia de los avances en producción digital que habían vuelto económicamente viable
realizar largometrajes con presupuestos modestos sin sacrificar calidad visual. El equipamiento cinematográfico de alta definición había alcanzado precios accesibles y las técnicas de iluminación LED permitían crear atmósferas complejas sin las enormes infraestructuras del pasado. Este contexto tecnológico resultó crucial para que un realizador primerizo como Toohey pudiera materializar su visión sin depender de estudios mayores. La cultura de producción independiente británica, con su tradición de proyectos pequeños pero ambiciosos, proporcionó tanto el marco conceptual como las redes de colaboración necesarias para llevar adelante una obra tan arriesgada en su contenido temático. Craig Toohey llegó a Everyone is Going to Die con un currículum paradójico. Con más de 2 décadas en la industria cinematográfica, había pasado su primera década en distribución teatral para Disney y Fox, manejando lanzamientos de títulos masivos como Piratas del Caribe, Buscando a Nemo y Star Wars Episodio 3. Esta experiencia le proporcionó una comprensión profunda de la maquinaria industrial del cine, pero también lo posicionó inicialmente como un operador del sistema más que como un creador disruptivo. Su transición a la producción independiente marcó un giro radical, donde produjo Like Crazy, ganadora en Sundance, y My Pure Land, la presentación británica al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018. Toohey también se había involucrado en experiencias de realidad virtual, ganando el premio Unity for Humanity en 2019, demostrando una voluntad de experimentar con nuevos formatos narrativos. Sin embargo, Everyone is Going to Die representa su debut como director de ficción de largo formato, una apuesta arriesgada para alguien que había construido su reputación detrás de escena. El mercado no esperaba de Toohey un thriller político provocador, sino quizás algo más cercano a sus trabajos documentales o sus proyectos de realidad extendida. Esta desconexión entre expectativas y entrega resultaría determinante para la recepción de la película. Toohey también dirigía el podcast Living las Craigas, enfocado en cultura y justicia social, señalando que su salto a la dirección no era meramente artístico, sino ideológico. La industria lo conocía como un productor competente con sensibilidades progresistas, pero no necesariamente como un provocador cinematográfico. Las obras previas de Toohey como productor revelan un patrón de interés en narrativas que exploran márgenes sociales y experiencias subrepresentadas. My Pure Land, por ejemplo, narraba la defensa heroica de una joven pakistaní contra agresores armados, anticipando temas de agencia femenina frente a violencia masculina que reaparecerían transformados en Everyone is Going to Die. Rise of the Craze, el título de venta directa a video más exitoso del Reino Unido en 2015, demostró su capacidad para trabajar con narrativas de crimen y violencia, aunque desde una perspectiva más convencional. Su trabajo en Like Crazy, una historia de amor indie minimalista, evidenció una afinidad por el drama intimista de espacios reducidos y dinámicas interpersonales intensas. Estos precedentes sugieren que Toohey traía consigo una sensibilidad para historias confinadas y cargadas emocionalmente. Sin embargo, Everyone is Going to Die marca una ruptura consciente con el tono más contemplativo de sus producciones anteriores. Mientras Like Crazy exploraba la melancolía romántica con sutileza, esta nueva obra adopta una confrontación directa y sin concesiones. Toohey abandona deliberadamente la ambigüedad moral que caracterizaba sus proyectos previos para abrazar una postura ideológica explícita. La violencia, que en Rise of the Craze funcionaba como espectáculo de género criminal, aquí se transforma en herramienta de denuncia social. El director también rechaza el voyerismo exotizante que a veces caracteriza narrativas occidentales sobre violencia en contextos no occidentales, como podría argumentarse parcialmente sobre My Pure Land, para enfocarse en patologías de su propia cultura. Esta autocrítica cultural representa una maduración conceptual significativa. El vector productivo de Everyone is Going to Die revela tensiones fundamentales sobre control creativo y visión artística. La película es una coproducción entre Golden Gate Motion Pictures, una compañía indie estadounidense, Go Video y The Haunted Cinema, configuración que inevitablemente genera negociaciones sobre dirección creativa. Toohey también figura como productor junto a Tim Le Breton y Vinod Maliwar, sugiriendo que mantuvo considerable control sobre el proyecto. Esta estructura de producción independiente
permitió libertades que un estudio mayor no habría concedido, particularmente respecto al tratamiento sin concesiones de temas sensibles como autolesión, trauma sexual y venganza violenta. La ausencia de grandes estudios significó también la ausencia de los mecanismos de suavización que típicamente diluyen mensajes políticos explícitos. Golden Gate Motion Pictures, con base en India, pero con operaciones internacionales, había demostrado previamente interés en narrativas que desafían normas sociales, particularmente en su trabajo con cine marathi de autor. Su participación sugiere una apuesta por cine de mensaje social más que por rentabilidad comercial inmediata. Saban Films, que adquirió los derechos de distribución norteamericana, es conocida por manejar títulos de género con presupuestos modestos, proporcionando un canal al mercado sin imponer revisiones sustanciales. Esta cadena de producción y distribución permitió que Everyone is Going to Die mantuviera su filo político intacto, pero también limitó su alcance potencial a nichos de audiencia especializados en cine de género independiente. La película se sitúa en la intersección compleja de múltiples tradiciones genéricas, ninguna de las cuales adopta completamente. Superficialmente, opera dentro del thriller de invasión domiciliaria, género establecido por obras como Funny Games, de Michael Haneke, y The Strangers, de Brian Bertino. Sin embargo, donde estos predecesores exploraban el terror existencial de la violencia aleatoria, Everyone is Going to Die subvierte la premisa, revelando que la invasión no es aleatoria, sino justificada, al menos desde la perspectiva de las invasoras. Esta inversión transforma el género de terror existencial en drama de justicia vengativa, acercándose más a la tradición de rape revenge films como I Spit on Your Grave, pero sin la explotación visual que caracteriza ese subgénero. La película también dialoga con el cine feminista de venganza que emergió en la década de 2010, particularmente con obras como Promising Young Woman, de Emerald Fennell. Comparte con esa tradición la premisa de mujeres que buscan ajustar cuentas con hombres que han perpetrado violencia de género, pero rechaza el glamour y la estructura narrativa más pulida de producciones mainstream. En cambio, Tuohy opta por una estética más cruda y confrontacional, reminiscente del cine de tortura psicológica europeo de los años 2000. Algunos críticos han identificado influencias de Claude Chabrol en la disección fría de hipocresías burguesas y de Alfred Hitchcock en la construcción de tensión a través de conocimiento asimétrico entre personajes y audiencia. El proyecto enfrentó riesgos ideológicos considerables desde su concepción. En una era donde las audiencias están altamente polarizadas respecto a cuestiones de género y política identitaria, crear una obra que explícitamente castiga al patriarcado inevitablemente generaría divisiones. Tuohy era consciente de que sectores conservadores rechazarían la película como propaganda feminista radical, mientras que sectores progresistas podrían criticarla por explotar trauma femenino para entretenimiento. El manejo de temas como autolesión y suicidio también presentaba riesgos éticos significativos, requiriendo un equilibrio delicado entre honestidad narrativa y responsabilidad social. La decisión de mostrar violencia gráfica contra el protagonista masculino, incluyendo humillación sexual forzada, podía ser malinterpretada como endorsement de violencia vindicativa. La audiencia objetivo de Everyone is Going to Die nunca fue el público masivo del terror comercial. Desde su planificación, la película se orientó hacia espectadores de festivales de cine de género, cinéfilos familiarizados con horror cerebral y audiencias políticamente comprometidas que buscan arte que dialogue con cuestiones sociales contemporáneas. Esta segmentación deliberada liberó a Tuohy de la necesidad de suavizar aristas, pero también predeterminó las limitaciones comerciales del proyecto. La película anticipa a espectadores con alfabetización cinematográfica suficiente para reconocer sus referencias genéricas y descodificar sus subversiones. También presupone apertura hacia narrativas que desafían identificaciones tradicionales entre héroe y villano, protagonista y antagonista. Sin embargo, esta focalización resultó problemática en algunos aspectos. Al orientarse hacia audiencias ya convencidas de la validez de su crítica social, la película corre el riesgo de predicar a convertidos, sin alcanzar a quienes más necesitarían confrontar sus mensajes. La ausencia de personajes intermedios que funcionen como puentes empáticos para audiencias menos politizadas limita su capacidad de intervención cultural.
Tuohy apostó por la claridad ideológica sobre la persuasión sutil, elección que define tanto las fortalezas como las limitaciones del proyecto. La recepción mixta sugiere que incluso dentro de su audiencia objetivo, la ejecución de estas intenciones resultó divisiva. Durante el desarrollo del proyecto, se contemplaron títulos alternativos que revelan aspectos de su evolución conceptual. El título de trabajo, The Visitors, enfatizaba la dimensión de invasión espacial, centrando la narrativa en la transgresión del santuario doméstico. Este título evocaba ecos de obras clásicas de terror doméstico, pero resultaba excesivamente genérico y no capturaba la dimensión filosófica del proyecto final. Everyone is going to die. El título definitivo funciona simultáneamente como amenaza literal dentro de la diégesis y como recordatorio existencial universal. La formulación en presente continuo sugiere inevitabilidad, un proceso ya en marcha más que una posibilidad futura. Este título también introduce ambigüedad sobre quién morirá, física o metafóricamente, dentro de la narrativa. La decisión de adoptar un título tan directo y sombrío refleja la voluntad de Tuohy de no enmascarar las intenciones del proyecto. Rechazó opciones más comercialmente viables que pudieran atraer audiencias desprevenidas solo para alienarlas con el contenido. El título funciona como advertencia y promesa, estableciendo expectativas de mortalidad, tanto literal como simbólica. En contextos de marketing, este tipo de títulos sin filtro pueden ser contraproducentes comercialmente, pero efectivos para alcanzar audiencias nicho. La formulación también resuena con la tradición británica de humor negro y títulos provocadores en cine independiente. Eventos externos influyeron significativamente en la conceptualización de Everyone is going to die. El movimiento Me Too, iniciado en 2017, pero con repercusiones que se extendieron durante años, proporcionó el contexto cultural inmediato. Las revelaciones continuas sobre abuso sistemático en múltiples industrias, desde entretenimiento hasta finanzas, habían erosionado la presunción de inocencia masculina en posiciones de poder. El caso de Harvey Weinstein y los juicios subsecuentes demostraron cómo estructuras de poder protegían a perpetradores mientras silenciaban a víctimas. Tuohy desarrolló su guión cuando estas conversaciones alcanzaban saturación mediática, inevitablemente absorbiendo y procesando estos debates culturales. La pandemia de COVID-19 también dejó huellas conceptuales en el proyecto. El aislamiento forzado y la imposibilidad de escape que caracterizaron los confinamientos encuentran eco en la estructura claustrofóbica de la película, donde los personajes quedan atrapados en un espacio doméstico transformado en prisión. Las dinámicas familiares, tensionadas por proximidad forzada, ampliamente reportadas durante lockdowns, informan la relación deteriorada entre Daniel e Imogen. La película también refleja el colapso de máscaras sociales que ocurrió durante la pandemia, cuando personas revelaron aspectos previamente ocultos de sus personalidades bajo el estrés del confinamiento. Las máscaras literales de comedy y tragedy funcionan como comentario sobre las máscaras metafóricas que todos portamos. Escándalos específicos en el Reino Unido sobre figuras políticas y empresariales acusadas de conducta sexual inapropiada también resonaron en el desarrollo del proyecto. El carácter de Daniel, un empresario adinerado con secretos oscuros, evoca estos arquetipos de privilegio masculino corrupto que dominaron ciclos noticiosos. La muerte de Sarah Everard en 2021 y las protestas subsecuentes sobre seguridad femenina en espacios públicos intensificaron conversaciones sobre violencia de género en la sociedad británica. Tuohy no estaba creando en aislamiento artístico, sino respondiendo a una atmósfera cultural específica donde estas cuestiones habían alcanzado urgencia crítica. El manifiesto artístico de Everyone is going to die se cristalizó gradualmente a través de un proceso de refinamiento conceptual. Inicialmente, Tuohy contempló una aproximación más convencional al thriller de invasión, donde la justificación de las invasoras se revelaría solo al final. Sin embargo, el proceso de escritura lo llevó hacia una estructura más confrontacional, donde las intenciones políticas se explicitan tempranamente. Esta decisión refleja una elección
entre suspenso narrativo tradicional y claridad ideológica. Tuohy optó por sacrificar sorpresa a favor de transparencia, apostando que la tensión podría sostenerse no a través del misterio sobre motivaciones, sino a través de la inevitabilidad de consecuencias. El director articuló su visión como un ejercicio de justicia poética, donde el género de invasión domiciliaria se vuelve contra sí mismo. Si tradicionalmente estas narrativas invitan a audiencias a identificarse con víctimas inocentes amenazadas por fuerzas externas, aquí la inocencia misma se cuestiona. El hogar invadido no es refugio violado, sino escenario de crímenes previos. Las invasoras no son monstruos aleatorios, sino agentes de consecuencias diferidas. Esta inversión requería una ejecución precisa para evitar que la película colapsara en justificación simplista de violencia vengativa. Tuohy buscó mantener complejidad moral mientras avanzaba su crítica social, equilibrio extremadamente difícil de lograr. La arquitectura narrativa de Everyone is Going to Die adopta una estructura aparentemente lineal que oculta complejas maniobras temporales. La película opera dentro de un marco temporal comprimido, apenas unas horas en tiempo real, pero incorpora el peso de pasados no mostrados que determinan todo lo que ocurre en pantalla. Esta construcción dramática privilegia la intensidad sobre la extensión, apostando por la presión acumulativa de un espacio-tiempo confinado. La elección de una unidad temporal estricta recuerda tradiciones teatrales clásicas, particularmente el teatro griego, donde la acción transcurría en tiempo continuo. Esta compresión temporal sirve múltiples funciones. Intensifica el sentido de inevitabilidad, elimina vías de escape y fuerza a los personajes a confrontar verdades sin dilación. La decisión de mantener una locación única refuerza esta claustrofobia dramática. La casa de Daniel, con sus amplias ventanas y espacios abiertos, paradójicamente funciona como trampa. La arquitectura moderna, diseñada para transparencia y apertura, se transforma en vitrina, donde la humillación del protagonista queda expuesta. Esta ironía espacial, donde lo que debería proporcionar libertad visual genera vulnerabilidad, es central a la concepción del film. Tuohy explota las posibilidades dramáticas del espacio limitado, evitando que se sienta restrictivo cinematográficamente a través de movimientos de cámara calculados y composiciones que enfatizan profundidad de campo. El ritmo del primer impulso narrativo establece inmediatamente que esta no será una invasión domiciliaria convencional. Comedy y tragedy aparecen apenas 13 minutos después del inicio, colapsando el periodo de establecimiento de normalidad que típicamente caracteriza el género. Esta aceleración deliberada roba a la audiencia el confort de familiarización con los personajes antes del trauma, generando un desbalance que se mantiene a lo largo de la película. Al introducir la amenaza tan tempranamente, Tuohy señala que el verdadero conflicto no es si la invasión ocurrirá, sino qué se revelará durante ella. Esta compresión del acto primero también refleja impaciencia con convenciones genéricas, sugiriendo que el director asume audiencias familiarizadas con tropos suficientes para no requerir establecimiento extenso. La película implementa múltiples rupturas de dirección narrativa, donde expectativas establecidas se subvierten deliberadamente. Inicialmente, parece que presenciaremos un thriller sobre padre e hija sobreviviendo juntos a amenaza externa, potencialmente reconciliándose a través del trauma compartido. Sin embargo, esta expectativa se desmorona cuando queda claro que Imogen no es víctima, sino testigo, y que Daniel no es héroe, sino objeto de juicio. Otra inversión ocurre cuando Comedy se quita la máscara, violando la convención de invasores anónimos. Este desenmascaramiento temprano señala que la película no se interesa en misterio de identidad, sino en misterio de propósito, aunque incluso ese propósito se clarifica gradualmente antes del clímax final. Los puntos de no retorno se distribuyen estratégicamente para eliminar vías de escape progresivamente. El primer punto
ocurre cuando Daniel intenta negociar con las invasoras y descubre que no están interesadas en dinero o posesiones materiales, eliminando la posibilidad de resolución transaccional. El segundo punto llega cuando intentos de violencia física fallan, demostrando que la fuerza no ofrecerá salvación. El tercer punto de no retorno es la revelación de conexiones entre las invasoras y el pasado de Daniel, sellando su destino como más que víctima aleatoria. Cada uno de estos umbrales reduce opciones hasta que solo queda la confrontación directa con verdades reprimidas. La manipulación temporal en Everyone is Going to Die es sutil pero significativa. Aunque la película transcurre en tiempo aproximadamente continuo, incorpora flashbacks implícitos a través de diálogos y revelaciones que reconstruyen eventos pasados sin mostrarlos visualmente. Esta decisión de no representar directamente el trauma fundacional, sino comunicarlo a través del lenguaje, fuerza a la audiencia a construir mentalmente las escenas ausentes, participando activamente en la generación de horror. Los flashbacks implícitos también evitan el riesgo de explotación visual, manteniendo el trauma como concepto más que espectáculo. El tiempo subjetivo de los personajes también se manipula, con momentos de terror que se dilatan, mientras escenas de diálogo tenso se aceleran, reflejando cómo trauma distorsiona percepción temporal. Las líneas narrativas paralelas son mínimas, dado el confinamiento espacial. Pero existe una tensión entre dos arcos simultáneos, el deterioro físico de Daniel y el despertar psicológico de Imogen. Mientras Daniel experimenta humillación progresiva, su hija atraviesa un proceso de comprensión sobre la verdadera naturaleza de su padre. Estas trayectorias se entrelazan y comentan mutuamente, con el descenso de uno iluminando la ascensión de la otra hacia conocimiento. La película también traza arcos paralelos entre comedy y tragedy, donde la primera es agresivamente verbal y la segunda aterradoramente silenciosa, representando diferentes modos de procesamiento de trauma y expresión de rabia. Las escenas sin diálogo funcionan como núcleos semánticos concentrados. Los momentos donde personajes simplemente se observan o donde tragedy se mueve silenciosamente por el espacio, cargan tanto peso narrativo como secuencias verbales extensas. La apertura de la película, que muestra a Daniel preparándose para la visita de su hija, comunica volúmenes sobre su vanidad, ansiedad y disfunción a través de gestos y miradas. Similarmente, reacciones faciales de Imogen, mientras presencia la degradación de su padre, dicen más que diálogos podrían sobre su procesamiento emocional complejo. Tuohy confía en que su audiencia leerá estos momentos silenciosos, apostando por alfabetización visual sobre explicación verbal. Los motivos recurrentes incluyen máscaras, espejos y ventanas, cada uno funcionando como símbolo polisémico. Las máscaras de comedy y tragedy literalizan el ocultamiento de identidad verdadera, pero también reflejan las máscaras sociales que Daniel porta. Los espejos abundan en su hogar modernista, constantemente reflejando a personajes desde ángulos no flattering, forzando confrontación con imagen física como metáfora de confrontación con identidad moral. Las ventanas del piso al techo, diseñadas para vistas panorámicas, se transforman en superficies de exposición donde cualquier persona externa podría presenciar lo que ocurre dentro. Estos elementos arquitectónicos se repiten obsesivamente, acumulando significado con cada aparición. La película presenta múltiples falsas culminaciones que parecen resolver la narrativa, pero resultan ser solo estaciones intermedias. Un momento particularmente engañoso ocurre cuando Daniel parece aceptar responsabilidad por sus acciones, sugiriendo posibilidad de redención. Sin embargo, esta aceptación se revela superficial, performativa más que genuina, prolongando la tortura psicológica. Otro momento que parece conclusivo es cuando Imogen intenta intervenir, pero su intervención fracasa en detener el momentum de justicia que las invasoras han puesto en marcha. Estas falsas resoluciones entrenan a la audiencia a desconfiar de cualquier alivio aparente, manteniendo tensión incluso en momentos que convencionalmente señalarían desenredamiento. El conflicto verdadero de Everyone is Going to Die no es entre personas, sino entre sistemas de valor incompatibles. Superficialmente, la película presenta conflicto entre invasoras y víctima de invasión, pero el enfrentamiento real
es entre una ética patriarcal de impunidad y una ética feminista de rendición de cuentas. Daniel representa un orden donde hombres poderosos cometen transgresiones sin consecuencias, protegidos por riqueza, posición y silencio de víctimas. Comedy y Tragedy encarnan un orden alternativo donde esas transgresiones deben ser castigadas, donde el poder no confiere inmunidad. Este conflicto filosófico no admite compromiso, de ahí la imposibilidad de resolución pacífica. El desplazamiento final de significado ocurre cuando la audiencia comprende que el título Everyone is going to die no se refiere a muerte física, sino a muerte de ilusiones, identidades y estructuras sociales. Daniel muere simbólicamente cuando su imagen de sí mismo como buen hombre se desintegra irreparablemente. Imogen experimenta la muerte de su ingenuidad respecto a su padre. Las invasoras también experimentan una forma de muerte al ejecutar su venganza, perdiendo cualquier posibilidad de recuperar su vida previa al trauma. En este sentido, la película es menos sobre mortalidad física que sobre extinción de posibilidades de existencia inocente. La apertura versus clausura del final se mantiene deliberadamente ambigua. En términos narrativos inmediatos, el final es devastadoramente cerrado, con consecuencias irreversibles para todos los personajes. Sin embargo, en términos de significado moral y social, el final permanece abierto, negándose a dictaminar si la justicia fue servida o si simplemente presenciamos otro ciclo de violencia. Tui rechaza proporcionar cierre emocional confortable, dejando a la audiencia en estado de perturbación que se extiende más allá de los créditos finales. Esta negación de catarsis es deliberada, diseñada para provocar reflexión continua en lugar de permitir digestión fácil. Los riesgos narrativos y provocaciones de Everyone is going to die son sustanciales y conscientes. La decisión de hacer a Daniel tan despreciable que su sufrimiento podría generar satisfacción en la audiencia es moralmente compleja, potencialmente complicando la postura ética de la película. Al mismo tiempo, hacer que las invasoras sean tan implacables arriesga alienar espectadores que buscan matices en representaciones de justicia. Tuohy parece calcular que las audiencias dispuestas a encontrarse con esta obra ya están preparadas para enfrentar estas complejidades morales sin requerir suavización. El riesgo es que incluso espectadores simpatizantes podrían retirarse ante la intensidad sostenida de la degradación. El legado estructural de Everyone is going to die aún está por determinarse, dado su lanzamiento relativamente reciente. Sin embargo, ya ha generado conversaciones sobre hasta dónde puede llegar el cine de género en articulación de crítica social directa, sin colapsar en propaganda. La película establece precedentes, tanto admirables como cuestionables, para futuras obras que busquen balancear entretenimiento de género con intervención política. Su influencia se medirá no solo en imitaciones, sino en la amplitud de debate que ha provocado sobre los límites éticos y estéticos del cine de venganza feminista. Daniel funciona menos como personaje plenamente realizado que como encarnación de patriarcado predatorio. Su caracterización inicial como empresario exitoso, padre distante y hombre vanidoso establece arquetipos reconocibles más que individualidad compleja. Tuohy construye a Daniel a través de acumulación de signos de privilegio masculino: la casa ostentosa, la seguridad financiera, la expectativa de que su hija debería estar agradecida por migajas de atención paternal. Su cuerpo mismo, presumiblemente modificado por procedimientos cosméticos, representa ansiedad masculina sobre envejecimiento y deseo de mantener relevancia sexual. Daniel es idea antes que individuo. La idea del hombre que ha internalizado completamente el derecho a tomar lo que desea sin considerar consentimiento o consecuencias. Sin embargo, reducir a Daniel completamente a símbolo sería simplificar la complejidad que Brad Moore aporta a la interpretación. En momentos específicos, particularmente cuando implora por dignidad o cuando recuerda su conexión pasada con Imogen, se vislumbra humanidad residual. Estos destellos no redimen al personaje, pero tampoco permiten completa deshumanización. El arco de Daniel es degenerativo, más que transformativo. Comienza con máscara de normalidad y termina completamente expuesto,
pero sin experimentar genuina comprensión de su culpabilidad. Su tragedia es precisamente su incapacidad para verdaderamente comprender por qué esto le está sucediendo, atrapado en lógica narcisista que siempre se coloca como víctima. Comedy y tragedy funcionan como diada complementaria, más que como antagonistas en sentido convencional. Si el término antagonista implica oposición malévola a un protagonista moral, estas figuras complican esa categorización. Comedy, interpretada con intensidad feroz por Jamie Winston, representa la dimensión expresiva del trauma. Su verbalización agresiva, sus monólogos cargados de resentimiento y su disposición a articular explícitamente su agenda contrastan con la contención de tragedy. Chiara Dana construye a tragedy casi enteramente a través de quietud amenazante, movimientos deliberados y silencio que comunica más que palabras. Juntas, representan aspectos complementarios de respuesta a trauma, expresión furiosa y dolor contenido. Las motivaciones de comedy y tragedy se revelan gradualmente, pero nunca completamente. La película proporciona suficiente información para comprender que han sufrido trauma sexual perpetrado por Daniel, pero evita detalles gráficos que transformarían trauma en espectáculo. Esta contención narrativa respeta a las víctimas mientras mantiene enfoque en consecuencias más que en acto original. La lógica de su acción es simultáneamente transparente y opaca. Buscan justicia/venganza, pero sus métodos específicos, humillación pública de Daniel frente a su hija, las pruebas psicológicas elaboradas, sugieren necesidades emocionales complejas que trascienden simple retribución. Los personajes secundarios son funcionalmente mínimos, reflejando la estructura de cámara cerrada del proyecto. Phil, la amante que Daniel expulsa antes de la llegada de Imogen, existe principalmente para establecer la superficialidad de sus relaciones íntimas. Imogen funciona como testigo y víctima colateral más que como agente activo. Lisa Arthur construye a Imogen con capas sutiles, una adolescente que simultáneamente ansía y rechaza conexión con su padre, que intuitivamente sospecha de él, pero también desea creer en su bondad. Su transformación a lo largo de la película es de la inocencia dolorosa al conocimiento más doloroso aún. No experimenta arco heroico, sino proceso de desilusión que la marcará permanentemente. La evolución de los personajes se comunica predominantemente a través del lenguaje corporal más que diálogo. Daniel comienza con postura erguida, movimientos confiados y gestualidad dominante. A medida que su posición se deteriora, su cuerpo se encoge, sus movimientos se vuelven defensivos, su expresión facial pasa de arrogancia a miedo a resignación. Comedy y tragedy también experimentan transformaciones físicas. Comedy se vuelve progresivamente más salvaje en sus movimientos, mientras tragedy, paradójicamente, se estabiliza en quietud absoluta. Imogen manifiesta su procesamiento psicológico a través de contracción física, haciéndose más pequeña en el espacio, como si intentara desaparecer de la situación. El concepto de identidad falsa opera en múltiples niveles. Las máscaras de comedy y tragedy son literalmente falsas identidades, pero también representan roles teatrales que han adoptado para su performance de justicia. Daniel porta una máscara social de hombre respetable que oculta depredación. Imogen mantiene una máscara de hija funcional que cubre alienación profunda. Cuando estas máscaras se quitan, forzadas por la presión de eventos, lo que emerge no es necesariamente verdad esencial, sino simplemente otras capas de performance. La película sugiere que identidad estable podría ser ilusión, que todos somos construcciones performativas respondiendo a contextos. La ambivalencia moral de Everyone is Going to Die es su característica más definitoria y controversial. La película se niega sistemáticamente a proporcionar juicios simples sobre quién es correcto. Daniel claramente ha cometido transgresiones serias, pero su tortura prolongada excede lo que muchos considerarían justicia proporcional. Comedy y tragedy tienen legitimidad de agravio, pero sus métodos plantean preguntas sobre si trauma justifica infligir trauma. Imogen es la figura más cercana a inocencia pura, pero incluso ella es cómplice en perpetuar silencio sobre las actividades de su padre. Esta red de complicidades e injusticias entrecruzadas resiste simplificación moral.
La película presenta un personaje que deliberadamente no experimenta transformación, Daniel. A pesar de enfrentar consecuencias devastadoras, nunca alcanza genuino arrepentimiento o comprensión. Sus disculpas, cuando las ofrece, son transaccionales, intentos de detener el dolor más que expresiones de remordimiento auténtico. Esta negación de arco redentor es elección narrativa radical en cultura cinematográfica que típicamente recompensa transformación. Tuohy sugiere que algunas personas son fundamentalmente incapaces o no dispuestas a cambiar, que el daño que han causado los ha cristalizado en formas fijas. Esta presentación de éxtasis moral desafía expectativas narrativas, pero podría reflejar verdad psicológica sobre ciertos perpetradores. Las relaciones de interdependencia entre personajes son paradójicas. Daniel necesita a Imogen para validar su identidad como padre, pero su incapacidad de ser verdaderamente paternal erosiona esa relación. Comedy y tragedy se necesitan mutuamente como apoyo emocional y logístico para su misión, pero sus diferentes temperamentos generan tensiones que ocasionalmente emergen. Imogen está atrapada entre lealtad filial instintiva y creciente reconocimiento de la monstruosidad de su padre. Estas interdependencias atrapan a los personajes en constelaciones que no pueden simplemente abandonar, forzando confrontaciones que de otro modo podrían evitarse. La película examina arquetipos de género de maneras deliberadamente complicadas. Daniel encarna masculinidad tóxica arquetípica, sentido de entitlement, incapacidad de empatía genuina, uso de poder para gratificación sexual. Sin embargo, la película evita presentarlo como monstruo excepcional, sugiriendo en cambio que representa manifestación extrema de patrones culturales más amplios. Comedy y tragedy podrían leerse como variaciones del arquetipo de la mujer vengadora, pero su presentación como díada más que individuo fractura ese arquetipo. Imogen complica el arquetipo de joven inocente al poseer agency moral que usa para rechazar complicidad con su padre, aunque esa agency sea limitada por su edad y posición. El concepto de personaje colectivo opera primariamente a través de comedy y tragedy, funcionando como entidad dual. Aunque son individuos distintos, operan con propósito unificado, sus acciones coreografiadas como extensiones de voluntad singular. Esta fusión sugiere que trauma compartido puede crear vínculos que trascienden individualidad, generando identidades grupales con agendas colectivas. La casa misma funciona también como personaje en cierto sentido, sus espacios abiertos y transparentes paradójicamente facilitando la prisión, su arquitectura modernista reflejando la superficialidad estética de Daniel. El trauma opera como motor de acción en Everyone is Going to Die, pero la película rechaza representar trauma como origen narrativo visible. En lugar de flashbacks gráficos al evento traumático fundacional, Tuohy mantiene ese trauma como ausencia que estructura toda la narrativa presente. Esta elección respeta a las víctimas, evitando pornografía de trauma, mientras simultáneamente centrando las consecuencias de trauma. El pasado determina el presente absolutamente, pero permanece fuera de campo, comunicado a través del lenguaje, implicación y reacción emocional. Esta ausencia presente del trauma genera una tensión específica, donde la audiencia sabe que algo terrible ocurrió sin haberlo presenciado. El estado final de los personajes es uniformemente devastador, aunque de maneras distintas. Daniel termina completamente aniquilado psicológicamente, su autoimagen destruida irreparablemente, sin posibilidad de reconstrucción. Comedy y tragedy logran su objetivo, pero a costa tremenda, habiendo inscrito el trauma que sufrieron en otro ser humano, sin eliminar su propio dolor. Imogen emerge con conocimiento que preferiría no poseer, forzada a reconocer que su padre es monstruo, mientras todavía retiene vestigios de amor filial. Ninguno gana en sentido significativo. Todos están irrevocablemente dañados por los eventos de esta noche. Esta distribución equitativa de devastación sugiere que la película ve justicia menos como resolución que como redistribución de dolor. La óptica y el lenguaje visual de Everyone is Going to Die merecen análisis detallado, aunque información específica sobre el cinematógrafo sea limitada. Las composiciones privilegian profundidad de campo, manteniendo tanto primer plano como fondo en foco agudo.
Esta elección crea sensación de espacio panóptico, donde escape es imposible, porque todo está siempre visible. Las ventanas masivas de la casa permiten que luz natural inunde los espacios, pero esa luminosidad no proporciona confort, sino exposición. La elección de mantener visibilidad alta contrasta con la tendencia en horror hacia oscuridad y sombras, sugiriendo que lo que se revela bajo luz plena puede ser más perturbador que lo oculto en oscuridad. El movimiento de cámara es deliberadamente contenido, evitando pirotecnia visual que podría distraer de la intensidad dramática. Cuando la cámara se mueve, lo hace con propósito específico. Seguimientos lentos que acechan a personajes, aproximaciones graduales que incrementan presión psicológica, retiros que revelan la completa geometría de trampa espacial. Esta economía de movimiento refleja el minimalismo de la producción, pero también genera estilo visual distintivo donde cada ajuste de encuadre se siente significativo. La estaticidad predominante de la cámara también fuerza a la audiencia a permanecer con el disconfort de las escenas sin escape visual. El trabajo de iluminación transforma a lo largo de la película a medida que la luz natural del día se desvanece, hacia atardecer y eventualmente noche. Esta transición hacia oscuridad refleja el descenso emocional de la narrativa, pero también intensifica la atmósfera de confinamiento. Las escenas nocturnas utilizan iluminación práctica de la casa, creando piscinas de luz y sombra que fragmentan el espacio previamente unificado. El uso de luz contra luz en momentos específicos, particularmente al siluetear a comedy y tragedy contra ventanas, genera imágenes icónicas que funcionan casi como pinturas de amenaza. La paleta de color es significativamente contenida, dominada por tonos neutros del diseño interior modernista de la casa. Grises, blancos y negros crean ambiente estéril que refuerza la frialdad emocional del espacio. Ocasionales estallidos de color, rojo de sangre, el tono de piel bronceado de Daniel, destacan contra este fondo monocromático precisamente porque son tan raros. Esta restricción cromática también comunica la vacuidad de la vida de Daniel, su hogar como showroom sin calidez genuina. El vestuario de comedy y tragedy, predominantemente negro, las hace fusionarse con sombras, mientras simultáneamente destacar contra paredes claras. Los ritmos de montaje varían estratégicamente entre escenas de diálogo tenso con tomas sostenidas y momentos de violencia física con cortes más rápidos. Andy Edwards, el editor, emplea duración de toma como herramienta emocional. Tomas largas e incómodas fuerzan a la audiencia a permanecer con el disconfort de humillaciones prolongadas, mientras cortes rápidos en momentos de acción física generan desorden sensorial. La edición también juega con expectativas, al ocasionalmente cortar antes del momento anticipado de violencia, sugiriendo acción sin mostrarla explícitamente, o extender más allá del punto donde corte sería misericordioso. El sonido fuera de cuadro desempeña papel crucial en generar tensión. Ocasionalmente, escuchamos movimiento en partes de la casa que no vemos, creando sensación de espacio más amplio que el visible y posibilidad de amenazas adicionales. El diseño de sonido también amplifica ruidos domésticos ordinarios, pasos en madera dura, respiración, ropa rozando, transformándolos en elementos de amenaza. Esta hiperconciencia acústica refleja el estado psicológico de personajes en alerta máxima, donde cada sonido podría señalar peligro. La música de Sy Beg es radicalmente conceptual, compuesta enteramente a partir de voces femeninas procesadas. Este enfoque crea texturas sonoras que son simultáneamente orgánicas e inquietantes, humanas, pero deshumanizadas por manipulación. Las voces transformadas funcionan como comentarios sobre el tema central. Mujeres cuyas voces fueron silenciadas ahora constituyen la infraestructura sonora de la narrativa, omnipresentes, aunque transformadas hasta ser casi irreconocibles. Los drones vocales crean atmósfera de tensión sostenida, mientras fragmentos de voz más reconocibles emergen ocasionalmente como recordatorios de humanidad dentro de la abstracción. El contraste entre música y acción visual opera frecuentemente de manera contrapuntística más que convergente. Momentos de violencia pueden acompañarse con quietud sonora, mientras escenas aparentemente tranquilas tienen score intenso,
creando disonancia cognitiva que desorienta a la audiencia. Esta contradicción audiovisual subvierte expectativas emocionales, negando respuestas condicionadas donde música telegrafía cómo sentir sobre lo mostrado. Beg y Tui colaboran en crear paisaje sonoro que confunde tanto como clarifica, manteniendo a la audiencia en estado de incertidumbre perceptual. La tichina se emplea con efectividad devastadora en Everyone is Going to Die. Los momentos donde todo sonido cesa fuerzan atención hacia acción visual pura, pero también crean vacío amenazante donde la audiencia proyecta ansiedades. Las pausas en diálogo, particularmente cuando personajes absorben revelaciones devastadoras, se extienden más allá de lo confortable, obligando a espectadores a evitar el disconfort junto con los personajes. Esta voluntad de permitir silencio prolongado demuestra confianza en el poder del vacío auditivo para comunicar emoción. Los efectos especiales son notablemente contenidos, consistiendo primariamente en maquillaje de heridas prácticas más que CGI. Las escenas de autolesión, particularmente perturbadoras, según múltiples reseñas, dependen de efectos prácticos que se leen como visceralmente reales, precisamente por su calidad táctil. Esta elección de practicidad sobre digital refleja tanto limitaciones presupuestarias como convicción estética de que efectos físicos generan respuestas emocionales más potentes. La película evita la tentación de espectacularizar violencia a través de efectos elaborados, manteniéndola cruda y perturbadora. El último encuadre de Everyone is Going to Die funciona como declaración filosófica visual. Sin revelar spoilers específicos, la composición final captura estado de devastación compartida. Ningún personaje emergiendo victorioso o redimido. El encuadre mantiene distancia de los personajes en lugar de aproximación íntima, sugiriendo juicio más que empatía. Esta distancia también permite a la audiencia absorber la totalidad de destrucción en lugar de enfocarse en individuo específico. La imagen final se cristaliza como emblema de todo lo que la película argumenta sobre justicia, venganza y la imposibilidad de verdadera resolución cuando trauma es tan profundo. A nivel existencial, Everyone is Going to Die interroga cuestiones fundamentales sobre libertad, responsabilidad y autenticidad. Daniel existe en mala fe sartreana, negando responsabilidad por sus acciones a través de narrativas autoexculpatorias. Las invasoras, en contraste, abrazan libertad radical al tomar justicia en sus propias manos, rechazando esperar por sistemas institucionales que han fallado en protegerlas. Sin embargo, esta libertad tiene costo existencial. Al convertirse en agentes de violencia, transforman su identidad de maneras que no pueden revertirse. La película plantea si genuina libertad es posible cuando todas las opciones son igualmente traumatizantes. La pregunta de elección moral permea la narrativa. ¿Daniel eligió convertirse en depredador o fue formado por cultura patriarcal que normaliza conquista sexual? ¿Comedy y tragedy eligen venganza libremente o son compelidas por trauma que no procesaron adecuadamente? ¿Imogen tiene verdadera elección sobre cómo responder a las revelaciones sobre su padre? Tuohy evita respuestas fáciles, presentando personajes simultáneamente determinados por circunstancias y responsables por acciones. Esta tensión entre determinismo y agency genera complejidad moral que resiste simplificación. Como alegoría social, la película funciona en múltiples registros. En el más obvio, critica impunidad de hombres poderosos cuya riqueza y posición los protegen de consecuencias. La casa de Daniel, aislada y privada, representa espacios donde abuso ocurre lejos de testimonio público. La invasión dramatiza fantasía de accountability, donde secretos privados se exponen y castigan. Más ampliamente, la película alegoriza la dinámica donde patriarcado mantiene orden a través de amenaza implícita de violencia, pero cuando ese orden se desmorona, contraviolencia emerge. La pregunta sin respuesta es si esa contraviolencia constituye justicia o simplemente perpetúa ciclos de trauma. Los subtextos políticos son imposibles de ignorar, aunque Tuohy probablemente los negaría como reduccionistas.
La película emerge en momento donde movimientos de justicia social, particularmente feminismo, han sido acusados por críticos conservadores de fomentar cultura de cancelación vindicativa. Everyone is Going to Die puede leerse como dramatización de ansiedad conservadora sobre mujeres que buscan retribución, o como validación feminista de que accountability es necesaria incluso cuando es dolorosa. Esta polisemia política es parcialmente intencional. Tui construye una obra lo suficientemente ambigua para soportar lecturas contradictorias, mientras mantiene su propia postura. Las capas religiosas y mitológicas se entretejen sutilmente. Las máscaras de comedy y tragedy evocan teatro griego, sugiriendo que estamos presenciando tragedia en sentido clásico. Caída inevitable de hombre con amartia, error trágico. Las invasoras funcionan como furias vengadoras, deidades de retribución en mitología griega que perseguían a quienes cometían crímenes horribles. El nombre comedy también introduce dimensión irónica. Hay oscuro humor en la humillación de Daniel, aunque ese humor sea amargo y perturbador. Esta invocación de formas dramáticas antiguas eleva el material de thriller explotativo a meditación sobre destino, justicia y consecuencias de transgresión. Desde perspectiva psicoanalítica, la película puede leerse como dramatización de retorno de lo reprimido. Daniel ha suprimido memoria y culpa de sus acciones, construyendo ego funcional negando su sombra. La llegada de Comedy Tragedy literaliza retorno de ese trauma reprimido, que no puede ser ignorado más tiempo. Imogen también enfrenta retorno de conocimiento reprimido sobre su padre, intuiciones que había mantenido inconscientes para preservar relación funcional. El confinamiento espacial de la película recrea claustrofobia de psique, donde impulsos reprimidos eventualmente fuerzan camino hacia conciencia. Las interpretaciones de género complejizan narrativas simplistas sobre poder. Mientras la película obviamente critica poder masculino abusivo, también presenta a Comedy Tragedy ejerciendo poder de maneras que plantean preguntas. Su control sobre Daniel invierte dinámicas de poder tradicionales, pero ¿simplemente replica estructuras de dominación con diferentes actores? La película sugiere que poder mismo podría estar corrupto, que ejercerlo, incluso en búsqueda de justicia, inevitablemente contamina al poderoso. Sin embargo, también implica que renunciar completamente a poder es privilegio que víctimas de abuso no pueden permitirse. La presentación de dilemas morales sin resolución es característica definitoria de Everyone is Going to Die. La película constantemente plantea preguntas imposibles. ¿Cuánto sufrimiento es proporcional a transgresión? ¿El trauma justifica infligir trauma? ¿Testigos de abuso tienen obligación de intervenir o protegerse? ¿Reconciliación es posible cuando daño es tan profundo? Tui se niega sistemáticamente a proporcionar respuestas, dejando a la audiencia en estado de incertidumbre moral. Esta negación de clausura ética frustra espectadores que buscan guía moral clara, pero honra complejidad de situaciones reales donde respuestas correctas no existen. El conflicto entre visión autoral y recepción espectatorial se manifiesta en la recepción dividida de la película. Tui claramente pretende que la audiencia simpatice con Comedy y Tragedy, o al menos comprenda su perspectiva. Sin embargo, algunos espectadores rechazan esta identificación, encontrando sus métodos tan repugnantes que pierden simpatía. Esta brecha entre intención y recepción revela límites de control autoral. Una vez obra entra en mundo, audiencias la leen a través de sus propios marcos morales y experiencias. Tui puede dirigir, pero no dictaminar interpretación. La multiplicidad de interpretaciones posibles es fortaleza y debilidad de Everyone is Going to Die. Espectadores con diferentes experiencias de trauma, género y poder leerán la película radicalmente diferente. Para sobrevivientes de violencia sexual, podría funcionar como validación catártica. Para hombres que se sienten amenazados por feminismo contemporáneo, podría confirmar ansiedades sobre retribución injusta. Para audiencias neutrales, podría ser ejercicio provocador en ambigüedad moral. Esta apertura interpretativa amplifica impacto cultural, pero también fragmenta mensaje coherente. La relevancia sostenida de Everyone is Going to Die dependerá de si los debates culturales que la inspiraron persisten o se resuelven.
Si la sociedad avanza hacia mayor accountability de poderosos y mejor procesamiento de trauma sexual, la película podría eventualmente leerse como documento histórico de momento transicional. Si esos problemas permanecen sin resolver, mantendrá urgencia contemporánea. La apuesta de Toohey es que estas cuestiones son fundamentales más que coyunturales, que patriarcado y sus consecuencias no desaparecerán pronto, asegurando que su película retiene capacidad de provocar y perturbar. El estreno mundial de Everyone is Going to Die en Screamfest Horror Film Festival en octubre de 2024 fue elección estratégica significativa. Screamfest, el festival de horror más grande y longevo de Estados Unidos, había establecido reputación como Sundance del horror, plataforma para descubrir talentos emergentes. El festival había premiado Paranormal Activity en 2007, validando su capacidad para identificar obras que resonarían más allá del circuito de festivales. Presentar la película en Screamfest posicionaba a Everyone is Going to Die dentro de la tradición de horror independiente ambicioso más que exploitation comercial. La audiencia del festival, compuesta por entusiastas de género y profesionales de industria, representaba grupo ideal para la obra que requería alfabetización en convenciones genéricas para apreciar sus subversiones. La recepción crítica ha sido profundamente dividida, de maneras que iluminan las tensiones ideológicas de la película. Críticos que elogiaron Everyone is Going to Die destacaron su valentía en confrontar temas difíciles, su rechazo de simplificaciones morales y las actuaciones comprometidas del elenco. Algunos lo compararon favorablemente con Hitchcock y Chabrol, detectando sofisticación en construcción de suspense y disección de hipocresías sociales. Estos críticos apreciaron la decisión de Toohey de no suavizar su mensaje o proporcionar catarsis confortable. Para este sector, la película representa exactamente lo que cine de género debería ser: utilizar estructuras populares para transmitir ideas complejas y potencialmente incómodas. Sin embargo, detractores han sido igualmente vehementes en su rechazo. Críticas comunes incluyen que la película se siente como propaganda más que arte, que predica a convertidos sin intentar persuadir escépticos, y que los personajes son arquetipos unidimensionales, más que individuos creíbles. Algunos críticos acusaron a Toohey de explotar trauma femenino para entretenimiento, mientras pretendía ser comentario social progresista. Otros encontraron el ritmo lento y la estructura de una locación restrictivos sin justificación artística suficiente. Las acusaciones más severas sugieren que la película es odio a hombres, filmado, replicando precisamente los patrones de deshumanización que pretende criticar, pero con géneros invertidos. La respuesta de audiencia general, medida a través de calificaciones en plataformas como IMDb y Rotten Tomatoes, refleja esta división. Con calificaciones en torno a 3,9 sobre 10 en IMDb, la película claramente no ha logrado consenso positivo. Sin embargo, esas calificaciones promedio ocultan distribución bimodal, donde algunos espectadores lo califican extremadamente alto, mientras otros lo rechazan completamente. Esta polarización sugiere que Everyone is Going to Die funciona como test de Rorschach, revelando más sobre quien lo ve que sobre cualidades intrínsecas de la obra. La ausencia de respuestas tibias indica que al menos Toohey logró crear algo que genera reacciones intensas. La evolución de percepción con el tiempo será fascinante de rastrear. Inicialmente, muchos espectadores respondieron visceralmente al contenido, sin procesar completamente sus implicaciones. Conforme conversaciones sobre la película se desarrollan en comunidades online y análisis críticos más matizados emergen, comprensión podría profundizarse. Alternativamente, la película podría ser olvidada rápidamente si no genera suficiente interés sostenido. El factor determinante probablemente será si se convierte en objeto de estudio académico o permanece curiosidad de festival. La trayectoria comercial de Everyone is Going to Die ha sido modesta, como era predecible para thriller independiente británico con contenido controversial. Sin lanzamiento teatral amplio, dependió de distribución digital y proyecciones selectas. Saban Films, su distribuidor norteamericano, especializado en títulos de género de presupuesto medio a bajo,
proporcionó acceso a plataformas de streaming y venta digital, pero sin campaña de marketing masiva. Esta distribución limitada aseguró que la película alcanzara su audiencia nicho sin inversión que requeriría recuperación comercial sustancial. La modestia de su exhibición también significó que no tuvo oportunidad de encontrar audiencias más amplias que podrían apreciarla si superaran resistencia inicial a su premisa. Respecto a premios y reconocimiento institucional, la película no ha acumulado laureles significativos, más allá de su proyección en Screamfest. La ausencia de presencia en festivales de primer nivel como Cannes, Berlín o incluso Sundance limitó su visibilidad en circuito de premios. Los premios de género, como Saturn Awards o Fangoria Chainsaw Awards, podrían eventualmente reconocerlo, aunque su recepción dividida hace predicciones difíciles. La falta de reconocimiento no necesariamente refleja calidad, sino las dificultades que obras políticamente explícitas enfrentan en instituciones que prefieren arte que parece neutral, aunque nunca lo sea verdaderamente. El potencial para estatus de culto existe, pero no está garantizado. Películas de culto típicamente comienzan con rechazo inicial o indiferencia antes de ser redescubiertas por audiencias que aprecian precisamente lo que las volvió comercialmente inviables. Everyone is Going to Die posee algunas cualidades de futuros objetos de culto: postura ideológica sin compromiso, actuaciones memorablemente intensas, estructura narrativa inusual y disposición a ofender sensibilidades mayoritarias. Sin embargo, también carece de elementos que frecuentemente generan cultos. No tiene estética camp, no es tan mala que es buena. No ofrece placeres de transgresión meramente estética. Su seriedad moral podría prevenir el tipo de apropiación irónica que alimenta muchos cultos cinematográficos. La influencia en cineastas subsecuentes dependerá de accesibilidad y visibilidad continua. Si la película permanece disponible en plataformas de streaming y si escuelas de cine la incorporan en currículos de cine de género, jóvenes realizadores podrían estudiarla como modelo de cómo inyectar contenido político en estructuras genéricas. Elementos específicos que podrían ser imitados incluyen el uso de score compuesto enteramente de voces procesadas, la estructura de invasión domiciliaria con motivación política explícita y la voluntad de negar catarsis emocional a audiencias. Alternativamente, podría funcionar como ejemplo de lo que evitar: sermón ideológico disfrazado de entretenimiento. El lugar de Everyone is Going to Die en historia del cine probablemente será como nota al pie más que capítulo principal. Representa momento específico en evolución de cine de género políticamente comprometido, capturando tensiones culturales de mediados de la década de 2020. Historiadores podrían referenciarlo al discutir cómo movimiento Me Too influenció narrativas cinematográficas, o al rastrear evolución del thriller de invasión domiciliaria desde terror aleatorio hacia comentario social. Su valor podría residir menos en logros artísticos intrínsecos que en su función como artefacto cultural, evidencia de cómo ciertas comunidades intentaron procesar trauma colectivo y buscar justicia a través de ficción cuando sistemas reales fallaban. La pregunta de por qué esta película continúa generando discusión, si lo hace, revelará mucho sobre trayectorias culturales futuras. Si conversaciones sobre masculinidad tóxica, consentimiento y accountability de poderosos se vuelven hegemónicas, Everyone is Going to Die podría parecer profético o redundante. Si hay retroceso conservador que rechaza estas conversaciones, la película podría volverse objeto de controversia renovada o ser suprimida. La única certeza es que Tuji creó obra que no permite indiferencia, que demanda posicionamiento del espectador, y en era de exceso de contenido, donde la mayoría de películas se olvidan inmediatamente después del consumo, esa demanda de engagement podría ser el logro más significativo de todos. La elección de Jamie Winston para el rol de Comedy fue decisión de casting particularmente resonante, dado su linaje cinematográfico. Hija de Ray Winston, uno de los actores británicos más reconocibles por roles de hombre duro en películas como Sexy Beast y Nil by Mouth, Jamie creció inmersa en cultura de cine británico que frecuentemente celebraba masculinidad agresiva. Su padre interpretó memorablemente a un esposo alcohólico y abusador en Nil by Mouth de Gary Oldman, papel que le valió nominación al BAFTA.
esta historia familiar añade capa metatextual a su participación en Everyone is Going to Die, donde interpreta personaje que explícitamente castiga patrones de comportamiento masculino que su padre ayudó a inmortalizar cinematográficamente. La ironía de esta dinámica probablemente no escapó a Toohey durante el proceso de casting. La trayectoria profesional de Winston la había posicionado como actriz capaz de navegar tanto cine comercial como proyectos independientes desafiantes. Su trabajo en Kidulthood estableció credibilidad en cine urbano británico contemporáneo, mientras su participación en Tomb Raider demostró capacidad para trabajar en producciones de alto presupuesto. Sin embargo, fue su interpretación de Barbara Windsor en la biopic Babs que reveló profundidad emocional y comprensión de mujeres que navegaban industrias dominadas por hombres. Windsor misma fue figura compleja que mantuvo agencia en contextos que frecuentemente objetificaban mujeres, equilibrio delicado que requiere matices para representar. Esta experiencia preparó a Winston para la complejidad de Comedy, quien también opera en espacio ambiguo entre víctima empoderada y perpetradora de violencia. La actuación de Winston en Everyone is Going to Die ha sido descrita alternativamente como electrizante y sobreactuada, división que refleja desacuerdos fundamentales sobre el tono de la película. Quienes la elogian destacan su completo compromiso físico y emocional con el rol, su disposición a hacer al personaje simultáneamente simpático y repulsivo. Su comedy oscila entre vulnerabilidad desesperada y crueldad calculada, con transiciones tan abruptas que generan incomodidad constante. Esta interpretación, deliberadamente desequilibrada, puede leerse como reflejo de trauma no procesado del personaje, donde personalidad se ha fragmentado bajo presión de experiencias insoportables. Críticos que la encuentran excesiva podrían estar respondiendo precisamente a esta calidad perturbadora que Toohey buscaba. Kiara Dana representa elección de casting radicalmente diferente, trayendo pedigrí de cine de arte europeo que contrasta con background más comercial de Winston. Su colaboración con Peter Strickland en Berberian Sound Studio y particularmente The Duke of Burgundy la estableció como actriz capaz de navegar territorios psicosexuales complejos con sutileza y control. The Duke of Burgundy, con su exploración de relación sadomasoquista lésbica, compartía con Everyone is Going to Die interés en dinámicas de poder, ritual y los límites borrosos entre amor y violencia. La experiencia de Dana con material sexualmente explícito, pero artísticamente riguroso, la preparó para el contenido desafiante de esta nueva película. El background académico de Dana distingue su aproximación a la actuación. Con doctorado en artes performáticas, maestría en teatro físico y formación con figuras como Zygmunt Molik del Grotowski Laboratory Theatre, Dana aporta rigor intelectual y técnico a su trabajo. Su especialización en comedia del arte resulta particularmente relevante para Everyone is Going to Die, dado que su personaje Tragedy usa máscara literal, que evoca tradiciones de teatro enmascarado. Dana comprende cómo máscara puede simultáneamente ocultar y revelar, cómo restricción física puede intensificar expresión emocional. Su actuación, predominantemente silenciosa, funciona como estudio de comunicación no verbal, cada gesto calculado para máximo impacto semántico. La decisión de Dana de interpretar Tragedy con quietud casi sobrenatural contrasta dramáticamente con la energía frenética de Winston, creando tensión productiva entre las dos invasoras. Esta díada actoral refleja aproximaciones filosóficas diferentes a trauma y venganza. Comedy necesita articular verbalmente su dolor y rabia, mientras Tragedy ha interiorizado tanto su sufrimiento que emerge solo a través de presencia física amenazante. Dana construye personaje que comunica volúmenes a través de economía de medios, confiando en su entrenamiento en teatro físico para transmitir estados emocionales complejos sin diálogo. Esta restricción autoimpuesta genera una de las actuaciones más inquietantes de la película, precisamente porque nunca sabemos completamente qué piensa Tragedy. La química entre Winston y Dana, a pesar de sus estilos contrastantes,
resulta esencial para la credibilidad de la premisa. Deben funcionar como unidad cohesiva, mientras mantienen individualidades distintas. Equilibrio difícil de lograr. Reportes sugieren que las dos actrices pasaron tiempo considerable desarrollando la historia compartida de sus personajes fuera de pantalla, creando biografías detalladas que informaran sus interacciones. Esta preparación se manifiesta en momentos donde intercambian miradas que comunican años de experiencia compartida, o cuando los movimientos de una anticipan las necesidades de la otra. La película requiere que la audiencia crea que estas dos mujeres han atravesado infierno juntas, y las actuaciones sostienen esa convicción. Brad Moore, interpretando a Daniel, enfrentaba desafío actoral particularmente complejo. Crear personaje lo suficientemente despreciable para justificar su tormento, pero lo suficientemente humano para que su degradación genere impacto emocional. Si Daniel fuera completamente monstruoso, su sufrimiento podría simplemente satisfacer fantasías de venganza sin provocar reflexión moral. Si fuera demasiado simpático, la película colapsaría en justificación de tortura. Moore navega esta línea delgada, construyendo a Daniel como hombre definido por autoengaño. Su Daniel genuinamente parece creer que es víctima de circunstancias, incapaz de reconocer su propia agencia en crear situación actual. Esta ceguera moral resulta más perturbadora que malevolencia consciente. La transformación física de Moore a lo largo de la película es notable. Comienza con postura confiada, casi arrogante, cuerpo ocupando espacio con sentido de entitlement. A medida que su posición se deteriora, su cuerpo literalmente se encoge. Hombros encorvados, movimientos tentativos, expresión facial degradándose desde irritación a miedo a súplica desesperada. Moore aprovecha completamente los 82 minutos de duración para trazar arco de desintegración que se siente tanto inevitable como doloroso de presenciar. Algunas de las escenas más efectivas dependen completamente de su capacidad para transmitir humillación y terror sin melodrama, manteniendo suficiente realismo para que la experiencia sea visceralmente incómoda para la audiencia. Gledisa Arthur, en el rol de Imogen, aporta cualidad de vulnerabilidad herida que ancla emocionalmente la película. Como la única verdadera inocente en la narrativa, Imogen funciona como punto de identificación para audiencias que podrían sentirse alienadas por todos los otros personajes. Arthur, actriz relativamente desconocida en momento de filmación, construye a Imogen con capas sutiles que revelan adolescente inteligente, atrapada entre lealtad filial y creciente reconocimiento de la monstruosidad de su padre. Sus reacciones faciales, mientras presencia eventos de la noche, comunican procesamiento psicológico en tiempo real. Audiencia puede ver momento preciso cuando la inocencia muere en sus ojos. La dinámica entre Arthur y Moore resulta crucial para el impacto emocional de la película. Debe existir suficiente conexión residual entre padre e hija para que la destrucción de esa relación importe, pero también suficiente alienación para explicar por qué Imogen no había cuestionado previamente a su padre más agresivamente. Arthur y Moore negociaron este equilibrio a través de interacciones que muestran amor dañado, momentos donde se vislumbra lo que esta relación podría haber sido bajo diferentes circunstancias. El dolor de Arthur, mientras observa revelaciones sobre su padre, no es solo shock ante nueva información, sino duelo por padre que nunca tuvo realmente, reconocimiento de que la figura que anhelaba era ficción. El diseño de producción de Everyone is Going to Die, aunque trabajando con presupuesto claramente limitado, aprovecha efectivamente locación única para crear atmósfera de aislamiento y exposición. La casa de Daniel, con su estética modernista de ventanas masivas y espacios abiertos, funciona como personaje adicional en la narrativa. Este tipo de arquitectura contemporánea, diseñada para mostrar riqueza a través de transparencia visual y minimalismo costoso, se transforma en trampa perfecta. Las ventanas que deberían ofrecer vistas panorámicas se convierten en superficies de vulnerabilidad. Cualquiera afuera podría presenciar lo que ocurre dentro. Esta inversión del propósito arquitectónico refuerza temas de la película sobre máscaras sociales y secretos expuestos. La paleta de materiales de la casa
refuerza frialdad emocional del espacio. Concreto pulido, acero, vidrio y superficies blancas crean ambiente que se siente más como galería de arte que hogar vivido. Esta elección de diseño comunica valores de Daniel. Prioriza apariencia sobre confort, impresión sobre intimidad. La ausencia de objetos personales significativos o fotografías familiares sugiere vida superficial, centrada en acumulación material más que conexiones humanas. Cuando la violencia eventualmente mancha estos espacios prístinos, el contraste visual entre orden minimalista y caos humano intensifica impacto. La iluminación natural que inunda la casa durante secciones diurnas de la película crea paradoja visual, donde todo está completamente visible, pero verdades permanecen ocultas. Esta luz plana y clara, lejos de proporcionar claridad moral, simplemente expone sin juzgar. A medida que la narrativa avanza hacia noche, la transición a iluminación artificial fragmenta el espacio en áreas de luz y sombra, reflejando fragmentación psicológica de los personajes. Las escenas nocturnas utilizan iluminación práctica de lámparas y accesorios de la casa, creando pools de visibilidad rodeados de oscuridad amenazante, que sugiere que incluso, en este espacio confinado, aspectos permanecen invisibles. Los elementos de vestuario también funcionan como comunicadores semánticos. Las máscaras de comedy y tragedy son particularmente significativas, evocando simultáneamente teatro griego clásico, cine de horror contemporáneo y tradiciones de performance enmascarada. La decisión de comedy de quitarse su máscara tempranamente señala rechazo de anonimato, declaración de que está dispuesta a ser vista y reconocida en su acto de venganza. Tragedy, manteniendo su máscara durante más tiempo, sugiere diferentes necesidades psicológicas, quizás deseo continuo de distancia entre su identidad pretrauma y su rol actual como agente de justicia. El vestuario de Daniel comunica su inversión en apariencia apropiada. Ropa casual costosa que parece descuidadamente elegante. El tipo de prendas que señalan riqueza a quienes conocen marcas, pero parecen simples a observadores casuales. Esta presentación cuidadosamente cultivada de autenticidad relajada es precisamente tipo de performance que la película busca desmantelar. A medida que la noche progresa y su ropa se arruga, mancha y desarregla, el deterioro visual refleja colapso de su imagen cuidadosamente construida. Para el final, se ve literalmente deshecho, apariencia exterior finalmente alineada con realidad interior. Las comparaciones con películas precedentes del género invasión domiciliaria revelan tanto continuidades como rupturas. The Strangers, de Brian Bertino, presentó terror de violencia completamente aleatoria, invasores que atacan simplemente porque estabas en casa. Everyone is Going to Die invierte esta premisa fundamentalmente. Aquí, la casa fue elegida precisamente. El ocupante es objetivo específico. Funny Games, de Michael Haneke, exploró sadismo sin causa, torturadores que parecen motivados puramente por deseo de infligir sufrimiento. La película de Tui, en contraste, proporciona motivación clara, aunque moralmente complicada. Estas inversiones señalan que Everyone is Going to Die está menos interesada en explorar horror existencial de violencia sin sentido que en interrogar si alguna violencia puede considerarse justificada. La conexión con tradición de Rape Revenge Films, como I Spit on Your Grave, es evidente pero problemática. Mientras comparte premisa básica de víctimas de violencia sexual buscando retribución violenta contra perpetradores, Everyone is Going to Die evita muchos de los tropos explotadores que caracterizan ese subgénero. Crucialmente, la película nunca representa el trauma sexual original, negándose a transformar violación en espectáculo para consumo de audiencia. Esta decisión refleja evolución en cómo cine feminista contemporáneo aborda representación de violencia sexual, reconociendo que mostrar explícitamente trauma puede replicar dinámicas de explotación que pretende criticar. Promising Young Woman, de Emerald Fennell, ofrece punto de comparación más contemporáneo. Ambas películas tratan sobre mujeres que buscan justicia por violencia sexual en sociedades que sistemáticamente protegen a perpetradores. Sin embargo, donde Promising Young Woman mantiene cierto barniz de thriller comercial elegante, Everyone is Going to Die
abraza estética más cruda y confrontacional. Fennell's Film terminó generando controversia sobre si glamoriza venganza, crítica que Tuohy evita al hacer su película tan visceralmente incómoda que placer voyeurístico se minimiza. Nadie sale de Everyone is Going to Die sintiendo satisfacción simple. El disconfort es el punto. La influencia del New French Extremity, movimiento de cine francés de principios de 2000, caracterizado por representaciones gráficas de sexo y violencia, es detectable en la aproximación de Tuohy. Películas como Martyrs, de Pascal Laugier, o Al Interior, de Alexandre Bustillo y Julien Maury, empujaron límites de lo representable en cine de género, frecuentemente con subtextos políticos sobre trauma nacional francés. Everyone is Going to Die comparte voluntad de confrontar audiencias con contenido perturbador en servicio de ideas más amplias, aunque opera dentro de restricciones de buen gusto británico que previenen excesos más extremos del cine francés. El diálogo de la película merece análisis específico por su estructura y propósito. Tuohy escribe intercambios que oscilan entre naturalismo y teatralidad, particularmente en monólogos de comedy. Estos discursos, donde articula su ideología y justificaciones, podrían leerse como debilidad dramática, momentos donde autor habla demasiado directamente a través de personaje. Alternativamente, pueden entenderse como necesarios para obra que busca ser explícitamente política. La ambigüedad moral no requiere ambigüedad verbal. Comedy dice exactamente lo que piensa, porque la película no está interesada en su textualidad sobre estos temas. Confía en que audiencias pueden manejar confrontación directa. Los silencios en el diálogo son tan significativos como las palabras. Momentos donde personajes simplemente se miran, o donde pregunta queda sin respuesta, comunican tanto como escenas de diálogo denso. Tuohy confía en que audiencias leerán estos espacios vacíos, comprenderán que ausencia de palabras no es ausencia de comunicación. Esta confianza en alfabetización cinematográfica de espectadores es arriesgada, en era donde mucho entretenimiento sobreexplica constantemente, pero cuando funciona, genera momentos de intensidad extraordinaria, donde silencios se vuelven casi insoportables. La ausencia de música diegética en Everyone is Going to Die es notable. No hay radio de fondo, televisión o soundtrack casual que frecuentemente puebla espacios domésticos en películas. Este silencio musical refuerza sensación de aislamiento y anormalidad del espacio. El único sonido que importa es el score de Siebeck, omnipresente y inquietante, recordando constantemente a la audiencia que estamos en territorio de horror psicológico, más que drama realista. Esta distinción entre mundo diegético silencioso y paisaje sonoro extradiegético perturbador crea disonancia que mantiene espectadores en estado de alerta perceptual. El manejo del tiempo narrativo revela sofisticación que críticos hostiles frecuentemente pasan por alto. Aunque la película transcurre en aproximadamente tiempo real, Tuohy manipula percepción temporal a través de ritmo de edición y estructura de escenas. Momentos de violencia o humillación intensa se dilatan, forzando a audiencia a permanecer con disconfort más tiempo del que típicamente sería tolerable. Conversaciones aparentemente mundanas se aceleran a través de cortes, sugiriendo que contenido verbal importa menos que dinámica emocional subyacente. Esta manipulación hace que 82 minutos se sientan simultáneamente comprimidos y interminables, reflejando experiencia subjetiva de trauma donde tiempo pierde linearidad. La cuestión de catarsis aristotélica y su negación en Everyone is Going to Die merece consideración. Tragedia clásica proporcionaba catarsis a través de eleos y fobos, piedad y terror, que purgan emociones de audiencia. La película de Tuohy genera terror abundante, pero niega sistemáticamente piedad que permitiría liberación emocional. No hay momento de reconocimiento y reversión que restaure orden moral, solo colapso continuo sin resolución. Esta negación de catarsis es deliberada, diseñada para enviar audiencias de vuelta al mundo, llevando peso de lo presenciado en lugar de haberlo procesado y descartado dentro del espacio teatral. La recepción académica de Everyone is Going to Die aún está por desarrollarse dado su lanzamiento reciente, pero la película
presenta material rico para análisis en múltiples disciplinas. Estudios de género encontrarán abundante material en su exploración de masculinidad tóxica y agencia femenina. Estudios de trauma podrían examinar cómo representa consecuencias psicológicas de violencia sexual sin espectacularizar el trauma mismo. Teoría cinematográfica podría analizar sus relaciones intertextuales con tradiciones genéricas múltiples. Ética aplicada podría usar la película como caso de estudio para debates sobre justicia restaurativa versus retributiva. Esta multiplicidad de ángulos analíticos potenciales sugiere que, independientemente de su éxito comercial, la obra tiene vida futura en contextos académicos. En última instancia, Everyone is Going to Die funciona como test de Rorschach cultural, revelando tanto sobre quien ve como sobre lo visto. Las divisiones en su recepción mapean fracturas ideológicas más amplias en sociedades contemporáneas sobre género, poder, justicia y los límites de empatía. Que la película provoque respuestas tan intensamente polarizadas confirma que Tui logró crear obra que importa, que interviene en conversaciones urgentes en lugar de simplemente entretener pasivamente. En era donde tanto cine aspira a inofensividad calculada para maximizar audiencias, la disposición de Everyone is Going to Die de alienar segmentos sustanciales de espectadores potenciales en servicio de visión sin compromiso representa acto de valentía artística, aunque esa valentía no garantice grandeza.